más modernas, tradicionales de familia, sino la familia entonces es algo que tiene relaciones de parentesco diferentes, eso es una fabulación. Ahora, eso también tiene que ver con lo que es el pensamiento queer y las formas de entender, digamos, los roles de género que asumimos desde cierta hegemonía, y cómo las relaciones pues están cambiando, y eso en términos de reproducción y en términos de sostenimiento del planeta pues tiene unos efectos. Entonces, esa invitación a reconsiderar lo que es la reproducción, eh, y a desarrollar relaciones de parentesco laterales, ¿sí? Con, digamos, ella dice en esa fabulación, todo niño o niña crece con un simbionte, con un compañero simbionte, puede ser un animal, una planta, un ecosistema, y está ligado a ese compañero simbionte durante toda su vida. Entonces, aquí para ya dar la palabra nos invita a pensar esas relaciones, eh, mm, con lo no humano, también incluida la tecnología, ¿cierto? Esa es una pregunta que hacía Juan David: ¿cuál es el límite ahí? Pero ella, digamos, ella hace una diferencia entre su postura y el transhumanismo, por ejemplo. El transhumanismo es un relato de superación de las capacidades humanas a través de la tecnología, lo que incluye implantar prótesis, como lo hacía la fabulación de Baliza, o introducir, digamos, la tecnología, hacerla más inmanente a nuestros cuerpos. Em, eso ella lo define como el transhumanismo, ¿sí? El problema con eso para Haraway es que es muy centrado en un ideal masculinista de humanidad, según lo que ella plantea, y como que reencaucha las aspiraciones de la modernidad, y de la ilustración tecnológica, lo que es una de las alternativas de lo que se presenta frente a la crisis ambiental, ¿no? La salida netamente tecnológica. Este asunto lo arreglamos con tecnología solamente, ¿sí? Para unas personas, hay que encontrar soluciones certeras en tecnología. Y Donna Haraway se distancia de eso y ella me dice, eso no nos sirve tampoco, ¿sí? No se trata de buscar esta mentalidad pragmatista de encontrar la solución determinada, ¿sí? Se trata de seguir con el problema. Entonces, bueno, eso es algo que, tal vez con la lectura y con la lectura de Especies Compañía, podemos tratar de entender qué es lo que nos invita a decir ella, pero es como definitivamente a salir de los dualismos bueno o malo, en el debate ambientalista, ¿no? Como que juzgamos lo tecnológico es la tecnofobia, mejor dicho, es el demonio. Eh, y la salida del relato apocalíptico también, ¿sí? Que nos deja paralizados. Entonces, ¿cuál es ese entre dos que nos permite seguir con el problema, seguir creando con el problema, y seguir planteando este morir bien y vivir bien? También una nueva consideración de lo que implica el morir, como nos decía, las compartidas con el primer relato. Y por eso la idea de reencarnar y reencarnar, ¿no? ¿Qué implica el morir? ¿Cuáles son nuestras concepciones del morir también? Están implicadas acá. Pero bueno, más que un momento magistral, quisiera que otros, que siguiéramos participando así activamente, eh, con base en lo que quisieron leer, también de la otra lectura de Stacy Alaimo. Entonces, seguimos conversando. Recuerden solicitar alzar la mano y con eso les damos el uso de la palabra. O si quieren, ok, perfecto. Omar acaba de alzar la mano. Ya te voy a abrir otra vez nuevamente el micrófono. Ahí está, Omar. Puedes activar tu micrófono. Ya, gracias. Me parece que los relatos están interesantes, tienen algo
se evidencia el impacto de la pandemia, de esta situación que estamos viviendo. En casi todos estaban atravesados por esa dinámica. Eh, yo, yo quiero como volver sobre la lectura de Alaimo, porque me parece que ahí hay unas preguntas importantes. Ella hace unas reflexiones citando otro autor y me surge una pregunta. Dado que hay un giro ontológico de materialidad, de corporalidad, de coexistencia, de coproducción, se puede pensar entonces que el antropoceno puede conducir a un posthumanismo, y este último es la coproducción entre humanos. Omar, no te estamos escuchando. Qué pena. Te desconectaste del antropoceno, nos puede llevar a un poshumanismo. A un posthumanismo. Y si es, vuelvo como a repetir la pregunta, dado el giro ontológico de materialidad, corporalidad, de coexistencia, de coproducción, se puede pensar entonces que el antropoceno puede conducir a un posthumanismo, entendido como esa reflexión de interacción entre el humano con lo no humano, pero lo no humano es lo material, lo intangible, la naturaleza, los seres vivos, lo biótico y lo abiótico. Y si esto último es la coproducción entre humanos y no humanos. Me parece porque Alaimon plantea ahí, recogiendo otros autores, eh, eh, unas cuestiones interesantes que me hicieron llevar justamente a una consideración de arte desde la perspectiva desde, por ejemplo, del arte en los cuerpos de Salvador Dalí. Cuando Salvador Dalí piensa, por ejemplo, las corporalidades, la jirafa en llamas o el hombre del nuevo mundo, una mujer que eclosiona de un huevo que se rompe en la mitad en el Atlántico entre los continentes, lo separa y del cual sale sangre sobre un mantel blanco. Ahí está repensando como toda la lógica de ese hombre del nuevo siglo, pero en función de la condición que tiene la mujer, eclosionando en toda su dinámica de género, pues que se plantea en la otra lectura. Eso es como lo que visualizo, no sé. Eso sería. Gracias, Omar. Entonces seguimos con otra intervención y vamos. Ahí había otra mano levantada. Ups. No, era la de Era la de Omar. Omar. Sí. Pues la idea no es caer en tema de respuesta. Ustedes pueden intervenir cuando quieran, pero bueno, entonces, Listo, pues Natalia Torres tiene, qué pena te interrumpo, Juanca. sí. La estudiante próxima egresada de nuestra maestría tiene quiere hacer uso del micrófono. Natalia, dale, puedes activar tu micrófono. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Vale. Bueno, yo creo que las lecturas y creo que el ejercicio que agradezco, porque pese a que no lo compartí, creo que lleva un poco como a pensar en eso que de pronto el profe Juan Camilo nos compartía, ¿no? De no quedarse en lo apocalíptico, sino en pensar cómo toda la situación, hablemos de la situación con el medio ambiente, hablemos de la situación de la pandemia, hablemos de la situación de la tecnología, que creo que muchos de ustedes lo resaltaban en su ejercicio. Entonces, a cómo todo esto de alguna manera nos lleva a pensar de nuevo, creo yo, que en esa humanidad, ¿no? En qué es realmente ser seres humanos. Yo había hecho el ejercicio un poco
hice unos dibujos, obviamente bajo la situación del virus que tenemos y un poco como el mundo dando vueltas después de todo esto, como el mundo dando vueltas. Y la historia de una persona que empieza siendo niño y que no le importa o es muy indiferente ante lo que pasa en el mundo, que luego se convierte en una persona adulta que es un poco captada por la globalización y por el capitalismo y que busca de alguna manera eh, ser explotador de todo lo que existe alrededor, llámese en seres humanos, llámese naturaleza, pero que es un poco desde esa figura de explotar y de pensar en ese beneficio propio y luego ya una persona un poco más anciana, desde una experiencia particular de haber vivido por todo eso, que comienza un poco a reconocer la presencia del otro, ¿no? Y un poco también a reconocer la conciencia de la interacción con ese otro, ¿no? Lo decía Haraway, a cohabitar o a tener conciencia de esa cohabitación de un mismo espacio. Entonces creo que todo esto nos invita un poco a pensar en esas relaciones, en esos ensamblajes, ¿no? En la manera como se construye el mundo a partir de esas relaciones. Me llamaba mucho la atención que ella hacía énfasis en una ética interespecie y eso pues también nos lleva un poco a replantear el concepto de ética, ¿no? Porque es un concepto que se ha abordado específicamente en el ser humano, ¿no? Y cómo hay que empezar entonces a replantear también esos conceptos que hasta hoy pues damos por sentado. Cómo de alguna manera somos necesarios unos a otros en el tiempo real, en lo que está pasando ahorita, eh, cómo también comenzamos a entender que yo existo en la medida en que comprendo la existencia del otro como cuerpo, como significado, como cultura, ¿no? Y ya con esto termino y es, pues de darnos cuenta también, esa zona, que vuelvo al texto de Haraway que me gustó mucho, de esa zona de contacto, ¿no? Y es un poco, eh, digamos que reconocer, insisto en reconocer un poco la humanidad y darme cuenta que tengo alrededor un otro. Gracias, Gracias. Natalia. Vale, ahorita Juan David nos ha pedido el uso de la mano. Regálame un minutico, Juan David, ya te doy el uso de la palabra. Listo, Juan David, ya puedes hablar. No olvides activar el micrófono. Listo, bueno, hola. Sí, también como similar, digamos, a la intervención anterior, digamos que a mí también me llamó mucho la atención digamos, esta apertura de la comprensión de lo humano que propone en el texto, como en términos de esa, digamos, de esa comprensión de que lo humano solo es posible en su existencia con otros, ¿cierto? Y pues me gustó mucho como esta parte, incluso al inicio, donde ya está hablando de que la mayor parte de las células del cuerpo pues son bacterias, son parásitos, son protistos, bueno, son virus, ¿cierto? Como este montón de organismos que digamos están conviviendo ahí y que posibilitan incluso pues el metabolismo de su propio cuerpo, ¿cierto? O sea, llamando la atención sobre que esto que, digamos, esto que consideramos como lo humano, como la singularidad de lo humano, pues tiene que ser duramente cuestionado, ¿cierto? No somos pues, como esta especie de individuo en el centro del universo, sino que pues somos una especie más habitando junto con muchas otras. Y eso pues digamos me parece muy interesante incluso porque por ahí hay como unos pie de página
llama como este trabajo de Latour, decir, bueno, nunca fuimos modernos, pero otros que lo retomaron diciendo, bueno, tal vez nunca fuimos humanos, ¿cierto? Nunca fuimos simplemente humanos. Y me parece que eso, pues, digamos, es como una de las ideas que me llevo del texto que me han gustado bastante y que digamos, son como bien inspiradoras para futuros como trabajos y, digamos, cosas que uno va como desarrollando. Pero digamos, yo todavía, digamos, más como una pregunta ya sobre en general Donna Haraway con el asunto de la tecnología y los cyborg, porque yo no, digamos, ella incluso en el texto remite como a una conferencia donde algunos anarquistas y ambientalistas como de una posición mucho más de un ambientalismo muy orgánico, la criticaban a ella, ¿cierto? Y la comparaban como con estos científicos de Monsanto y todo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no logro entender todavía muy bien porque incluso, pues, digamos, uno desde la ecología política en América Latina, pues también influenciado por eso, también uno se da cuenta que, pues, finalmente es como la mayor parte de la posición latinoamericana de ecología política también intenta ser, como en cierto sentido, muy organicista, como esa negación de la tecnología, como esa, ¿cierto? Como ese miedo a que vienen las tecnologías y entonces son las que están ahí sobre las comunidades locales, las que son instrumentos de dominación, como esta visión pues de un pesimismo tecnológico muy marcado. Pero no sé, también es como que esta posición de, digamos, no la entiendo muy bien, es decir, tecnología sí o no, hasta cuándo, cómo, es decir, qué es lo que dice Haraway en concreto sobre eso, digamos, me causa como todavía mucha curiosidad porque pues finalmente aún no lo entiendo muy bien, entonces era como eso. Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta, Juan David. Pues hasta donde yo entiendo, digamos, ella busca pues quebrar esos dualismos, ¿no? O salir de un esquema de pensamiento que esté guiado por, digamos, el dualismo orgánico versus artificial, ¿sí? Y yo creo que los trabajos que ella hizo con el tema del manifiesto Cyborg, por ejemplo, siempre ha estado como jugando con esa hibridación que constituye en sí mismo al cyborg, ¿no? Es un orgánico, es humano, pero también es artificial, ¿cierto? Esto es todo ese, digamos, hibridación. Y definitivamente desde ese pensamiento no dualista, ella se distancia de digamos, posturas anarquistas ecológicas que están rechazando totalmente como esa visión representacional grande de tecnología, ¿sí? Entonces, ella incluso nos dice, en sus mismos estudios de cómo se hace la ciencia en el laboratorio también, como entrando, en el caso de ella más en el estudio con los primates, nos invitas a pensar en el detalle, digamos, de, de cómo se producen esas redes materiales en contextos muy específicos, ¿sí? Para no caer como en clichés como preestablecidos por ejemplo, lo orgánico versus lo tecnológico, ¿sí? Entonces, yo no siento que ella tenga una visión, digamos, esencialista, ¿sí? De lo tecnológico. Em, Aunque sí nos invita a pensar como en las posibles simbiosis que podamos generar también con lo artificial y con las máquinas, que finalmente es algo de lo que estamos constituidos. No podemos, digamos, retornar a un pasado prístino, digamos, a un idealismo prístino,
que esté alejado de la producción artificial. Entonces, por eso la idea de ella es seguir con el problema, ¿sí? Y de seguir con digamos, todos estos ensamblajes que nos constituyen, ¿sí? Pero atendiendo, digamos, a esas redes específicas, yo creo que se pueden plantear formas como más situadas de elección, ¿sí? Y de creación, digamos, colectiva. Entonces, no es una respuesta fácil, porque no es que dé una respuesta como, no da una solución en una sola dirección, no nos va a decir, no, tenemos que solucionar el problema ecológico creando una transformación de química en la atmósfera, ¿sí? No nos está diciendo, digamos, no nos está planteando soluciones específicas, nos invita a revisar, como ella dice, qué relaciones componen otras relaciones, qué conceptos articulan otros conceptos. Es decir, cómo construimos cómo estamos involucrados en aparatos semiótico-materiales, ¿sí? Eh, y qué efectos tienen esos aparatos semiótico-materiales sobre la realidad, ¿no? O con la realidad que co-constituimos o que coproducimos, ¿sí? Entonces, puede verse como una visión ambivalente de la tecnología. No es ni una tecnofilia ni una tecnofobia tampoco. Entonces, ella invita a pensar o sea, con incluso las personas de Monsanto, con los científicos de Monsanto, qué están pensando, qué está pensando la biotecnología, ¿sí? Pero no rechazarlos por un estereotipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo puedo ver que plantea la misma imagen que ella tenía del cyborg. Pero esta imagen de las especies compañeras, pues sí está muy pensada desde, pues particularmente su relación con los perros, ¿no? Y muy anclada dentro de la noción de la simbiosis, ¿cierto? O de la simbiogénesis, que nos invita a pensar en esas redes relacionales abiertas, ¿sí? Que nos co-constituyen. Y todo esto es unas formas a veces difíciles de hablar porque estamos atrapados en el lenguaje de la otrerización, de la diferencia como otredad, ¿cierto? Y aquí, digamos, tomamos este pensamiento material feminista nos está invitando a pensar con el contacto, con el tocar. Y ella empieza su libro, ¿a quién toco cuando toco a mi perro? ¿Sí? ¿Y por qué es importante hablar del tocar? Porque el tocar, cuando uno toca es a la vez, es tocado. Hay una reciprocidad en el tocar, ¿sí? Y el tocar obviamente nos aterriza corporalmente, ¿cierto? Y fíjense que ellas no están hablando, o sea, no nos están hablando de solo una interacción interpretativa, comprensiva del otro, sino que nos están diciendo cómo toco y al tocar ya estoy co-constituido con. Son formas de hablar que intentan quebrar esa separación entre individuo y no individuo, ¿sí? Entre yo y otro, ¿sí? Entonces no están pensando la noción de diferencia como un apartheid, como la manera del multiculturalismo que piensa la diferencia, aquí tenemos a los afros, aquí tenemos a los latinos, aquí tenemos a los indígenas, todos en sus cajitas separados, y a los animales, plantas, sino lo que ellas llaman la difracción o la interferencia, como una diferencia co-constitutiva, una diferencia interna, ¿sí? Que es lo que tú nos decías con el ejemplo, como ella dice, en nuestra aparato digestivo estamos llenos de bacterias y llenos de, sí, de bacterias que ayudan en sí mismo también a la digestión. Y por eso las políticas de higiene tan radical que a veces se implantaron en Estados Unidos en los niños afectaron sus defensas porque no tenían, digamos, bacterias y vectores no humanos que les fortalecieran el sistema inmune.
¿sí? Pero en realidad nosotros estamos co-constituidos digamos, por entidades no humanas, ¿sí? Igualmente, pensemos en la coevolución que hemos tenido de los lobos a los perros. ¿Sí? Los lobos, digamos, fueron especies que nos ayudaron a evolucionar, digamos, en el trasegar de los, digamos, llamados seres humanos, entre comillas. Entonces, son ejemplos que ellas son muy atentas a la etnografía de esos escenarios, de la etología, del comportamiento animal, de lo que pasa en las fábricas, en las granjas con marranos, con cerdos, con gallinas. Hay todos unos estudios que van en esta dirección precisamente para mostrar esa companis, como ese compañerismo en el sentido de que todos estamos sentados en la mesa, es decir, todos participamos en una red trófica de interacción y lo ponen en términos muy, le dan materialidad le dan sustancia a la materialidad, lo ponen muy en términos de corporalidad, de contacto, ¿sí? Entonces eso va a cuestionar, digamos, la idea de, digamos, de una otredad radical, ¿cierto? ¿Sí? Por eso ellas nos hablan de las ecologías afectivas, de cómo estamos conectados relacionalmente, ¿sí? No hay una otredad radical, ¿sí? Bueno, ahorita podemos, digamos, desarrollar eso ahorita. Y el tema del poshumanismo, pues que eso ha dado mucho que pensar recientemente. Mm, pues preguntábamos si si el antropoceno nos lleva a un poshumanismo. Pues, es una pregunta, pues no tengo una respuesta muy directa a eso, pero sí se está planteando, por ejemplo, el fin de una naturaleza, ¿no? Estos debates, que cada palabra que utilizamos está, digamos, llena de otros, es para cuestionarla, ¿sí? La misma palabra antropoceno es una palabra muy problemática, pero estos debates nos están planteando, digamos, el fin de esas divisiones, de esa naturaleza como algo externo, una externalidad, digamos. Eh, y por tanto, como nos decía Natalie, pues y replantea el lugar del ser humano. Si no hay una naturaleza moderna, entonces, ¿cómo se entiende el humanismo que dependía de esa división entre naturaleza y cultura? Y de ahí todas las cadenas de dualismos que articulan la llamada modernidad. Y por ejemplo, esto lo podemos llevar al tema de lo racial colonial, ¿no? La animalidad era un mecanismo de racialización, de considerar al sujeto, al cuerpo racializado como un animal. Y eso nos permitía manejar la línea de la división entre lo humano y lo que es por tanto, dominable, colonizable, ¿cierto? Entonces, este humanismo justificaba, esa división animal-humano justificaba también la colonización. Pero cuando se acaba, entonces, planteamos el fin de una naturaleza externa, autónoma, sino que ya la sociedad compleja contemporánea ha creado unas relaciones tan intrínsecas con la transformación de la atmósfera, con la total transformación geológica del planeta, pues no podemos considerar un humano separado de esa naturaleza, ¿sí? Sino que creamos conglomerados tecnonaturales, ¿cierto? Entonces, eso afecta la concepción moderna humanista del Renacimiento. Y de ahí vienen estas teorías post-humanistas, ¿sí? Que pues van a tener varias vertientes. Hemos hablado de la transhumanidad como una vertiente que confía, que es tecnofílica, que confía mucho en el desarrollo de la tecnología y pretende superar al humano a través de la prótesis tecnológica. Pero el poshumanismo materialista, feminista, va a estar centrado
en que nunca fuimos humanos, como dice Juan David, ¿no? ¿Cierto? Es decir, realmente nunca hemos sido individuos aislados, sino que siempre hemos, la historia de nuestra composición en tanto este cuerpo biológico siempre ha estado en simbiosis con los lobos, con las bacterias, ¿sí? Y con el texto de Alaimo, pues estamos viendo también esa composición tóxica, ¿cierto? Donde la sustancia misma del entorno, en términos de pesticidas, de hormonas en la alimentación, de contaminantes, pues no es algo externo, sino que está en nuestros cuerpos. Entonces uno puede mapear su nivel de toxicidad. Y hay encuestas, ella nos habla, Stacy Alaimo, desde el ambientalismo que se enfoca en la salud, como hay encuestas que testean el nivel de toxinas que tenemos en el cuerpo, y particularmente, pues ella habla desde el contexto de Estados Unidos, donde las regulaciones pues, sobre la producción química industrial pues, son muy flexibles y, por ejemplo, afectan la construcción arquitectónica pues, en las casas. Hubo muchos documentales hace un par de años sobre el PVC y la toxicidad del PVC y cómo esa toxicidad ha llevado al desarrollo del cáncer. Pero eso nunca se le dice a la población, nunca se le dice a la gente, o la obsesión que tienen allá con podar el prado y echarle una serie de elementos de pesticidas para mantener el prado verde perfecto, pero todo eso tiene cientos de componentes que son tóxicos para la salud humana, y la gente pone a sus bebés ahí y a sus animales y todo. Entonces, eso marca, digamos, esa transcorporalidad, esa pérdida de los límites entre este cuerpo y esos elementos tóxicos que están porosamente entrando y saliendo del cuerpo. Sí, entonces, hacia eso se refiere entonces digamos, ese debate poshumanista. Hay un texto de Rosy Braidotti que se llama El poshumanismo. Aquí que me preguntan por el chat. Poshumanismo. Entonces, bueno, son algunas ideas en torno a lo que estamos debatiendo. No sé si hay otra intervención, preguntas o comentarios. Ah, no, el poshumano, o es lo poshumano. Recuerden que para participar, por favor, levanten la mano o escriban la pregunta por el chat. Bueno, mientras tanto, Juanca, te leo una pregunta. Ah, no, era esa, ya está resuelta. Pues para compartir, ¿no? Entonces, levanta la manito y así vamos conversando, ¿no? Bueno, entonces de pronto les muestro una diapositiva para animar la conversación. Quien quiera interrumpir, lo hace. Aquí, ahí se está viendo la pantalla. Sí. No, todavía no, Juanca. Ah, fue pucha. A ver, ¿cómo nos va con esto? Screen. Listo. Bueno, a ver, vámonos por acá. Este pensamiento materialista feminista, ¿sí? Y esto tiene que ver también con, en las clases, en los seminarios hemos visto los diferentes estudios culturales que se generan. Hay uno en Argentina, ¿cierto? Que se generó, en donde la relación comunicación-cultura es muy importante. En México, el de los debates con la antropología. Entonces, cada lugar de los estudios culturales tiene como sus propias luchas y sus genealogías, ¿no? Entonces,
aquí podríamos hablar de una intersección entre estudios de la ciencia y estudios culturales, donde, digamos, emerge este pensamiento material feminista de pensadoras como Donna Haraway o esta señora Karen Barrat, que es una física teórica, filósofa. Entonces, ahí las luchas epistémico-políticas tienen que ver con cómo se entiende y asume la ciencia, ¿cierto? Haraway siempre ha sido muy famosa por el tema del conocimiento situado, ¿sí? Que aquí también se ha trabajado desde la teoría postcolonial. Pero dentro de estos debates se va a hacer una crítica al representacionalismo, ¿sí? Y el representacionalismo se lo entiende frente a esa pelea que había de que había hechos y facticidades independientemente de los sujetos, y lo que hace la ciencia es descubrir eh, esa serie de hechos, y hay una separación, hay una distancia entre la metodología de investigación y el hecho, ¿sí? Entonces ellas, digamos, van a hablar de ese empirismo feminista, digamos, que sitúa el conocimiento, ¿sí? Y que va a quebrar esas separaciones, ¿cierto? Entonces, ellas nos invitan a pensar con la idea de la luz, ¿cierto? Y con el fenómeno tanto de la reflexión como de la difracción. Y esto es, pues, hay muchos fenómenos complejos dentro de la luz. Hay refracción, hay difracción, hay toda una serie de fenómenos de la luz físicos. Pero entonces nos dicen, fíjense cómo la reflexión fue una alegoría dominante en el pensamiento, en la epistemología de la ciencia moderna, ¿sí? Donde se planteaba esta imagen espejo, donde el proceso de conocimiento es el reflejar los objetos en la distancia, ¿cierto? En hacer una relación, digamos, unívoca de ida y vuelta, ¿sí? Que lo que produce es para ellas repetición, mismidad, ¿sí? Entonces está esta imagen del espejo. La otra es la de los fenómenos de onda, que son denominados difracción o interferencia. Entonces, el ejemplo clásico es tirar dos piedritas eh, en un charco y ver cómo las ondas interfieren. Se producen dos ámbitos generadores de onda, y esas ondas producen más ondas, ¿sí? Entonces, fíjense que las ondas también no son partículas. Las partículas, digamos, tienen un lugar específico. En cambio, las ondas no, ¿sí? Las ondas se dispersan en un medio. Entonces, ellas van a intentar invitar a pensar con esta idea de la diferencia. Entonces, no estamos hablando de mismidad, sino de diferencia, ¿sí? Eh, y no, la idea de ubicar cuál es el patrón difractivo que, digamos, conecta diferentes medios, ¿sí? Entonces, no se trata de que existan dos entidades separadas, sino que las diferencias se marcan dada un contacto co-constitutivo, ¿sí? Ejemplo, nuestras bacterias en la biota humana, en nuestro estómago, que ayudan al proceso digestivo, ¿sí? Entonces ellas no van a hablar de una interacción entre dos entidades que preexisten a la relación, sino de cómo las relaciones son las que constituyen las entidades, ¿sí? Ese contacto co-constitutivo es el que permite la emergencia de las entidades. Entonces hablan no de interacción, sino de intraacción, ¿sí? Esto es un poco una terminología un poco abstrusa, pero quiere enfatizar esa, esa, esa agencia del mundo, de la realidad, y que nosotros estamos adentro de esa agencia, ¿sí? Y que son las mismas relaciones las que nos constituyen. Entonces, fíjense que no se trata de representar una realidad externa,
No se trata de estudiar la relación entre palabras y cosas como si fuera una visión, digamos, de la verdad de tipo, digamos, de representación, ¿cierto? Sino que se intenta dar cuenta de cómo las prácticas naturoculturales en las que nos vemos involucrados producen un mundo, producen una realidad, ¿sí? Entonces la epistemología no va a estar separada de la ontología en ese sentido, ¿sí? Ellas nos dicen ontoepistemología, ¿cierto? Versus epistemología por un lado y ontología por el otro, ¿sí? Quiebran cualquier idea de distancia, ¿cierto? Bueno, entonces todas estas ideas son sugestivas para pensar la diferencia. Entonces no vamos a hablar de otredades, si se fijan, sino que vamos a hablar de pues especies compañera o de transcorporalidad o de simbiogénesis o de sí mismos coextensivos. Estos son denominaciones que ayudan a que el lenguaje den cuenta de esa relacionalidad, ¿sí? Y de nuevo, las relaciones son la unidad mínima de análisis, nos dice Donna Haraway, ¿cierto? Las entidades no preexisten a las relaciones, ¿cierto? Sino que son las relaciones las que priman sobre las entidades. Y esto va a ser pues problemático para algunos pensadores. Les va a parecer absurdo, digamos, en la realidad lo que tenemos es objetos y entre los objetos hay relaciones, pero primero tienen que haber objetos, ¿sí? Pero todos estos casos a los que apunta Donna Haraway invitan a pensar ese proceso co-constitutivo en nuestro sistema biológico, ¿sí? Y por eso ella le apunta al tema de la simbiogénesis o la simpoiesis, ¿cierto? Y obviamente esto tiene que ver con luchas epistemológico-políticas adentro de las llamadas ciencias biológicas, ¿sí? Donna Haraway es una bióloga. De hecho, ella hizo su doctorado en Yale en biología, pero ha desarrollado una aproximación, pues que es una aproximación también que reúne la teoría crítica, ¿sí? Y la etnografía. Entonces, de ahí, digamos, también lo interesante de su aproximación. Y muchas de las luchas internas que se pueden tener dentro de la biología, y aquí los biólogos que estén presentes, pues si pueden intervenir, sería muy interesante, pero esta idea de la autopoiesis, ¿sí? Hay una crítica si bien ella reconoce lo importante de la teoría de la autopoiesis, es decir, la teoría que plantea que los procesos de la vida son autogenerativos, ¿sí? En ciclos de autoproducción, ¿sí? Por ejemplo, la célula genera, digamos, hay un proceso de retroalimentación en el que sus componentes internos generan asimismo una unidad que se diferencia del entorno, ¿sí? Entonces de ahí viene la idea esa de producción del sí mismo mediante mecanismos de retroalimentación. Pero ella dice, esa idea enfatiza mucho en lo individual y de alguna manera es una proyección masculinista, nos dice, basada en esa noción de individuo, ¿sí? De que el individuo se autoconstituye, ¿sí? Entonces ella va a invitar a pensar el tema más bien de la simbiogénesis, que es de una científica llamada Margulis, Lynn Margulis, nos, y ella le añade el tema de simpoiesis, no de autopoiesis, sino de creación en colectivo, ¿cierto? No es la creación del auto como si fuera individual, sino que es precisamente una producción colectiva que no tiene bordes fijos, ¿cierto? Entonces, Lynn Margulis, hasta donde yo entiendo, estudia la evolución de las células procariotas a las eucariotas, pero encuentra que las influencias de vectores bacterianos fue el hecho determinante que permite esa evolución, ¿sí? Entonces,
no son, digamos, la evolución no se da simplemente por azar, ¿sí? Sino que se da por esa serie de influencias laterales entre diferentes organismos y también menos que organismos, bacterias, células, que ha producido la evolución biológica. Entonces, le apuestan mucho a esa creación colectiva, ¿sí? Entonces, de ahí la idea de la simpoiesis del hacer con, ¿sí? Como una inspiración para pensar también cómo podemos generar relaciones y mantener formas de vivir y de morir, digamos, en tanto copresencia y coproducción con una serie diversa de entidades. Por eso nos dice, nunca fuimos individuales, ¿cierto? No ha existido la idea, digamos, realmente de lo individual. Y claro, pues fíjense todo eso lo que le critica a la filosofía, no sé, de Levinas, por ejemplo, que está centrada en la idea del yo y la otredad, ¿sí? Eh, digamos, la invitación es a no pensar en esas, bueno, y la forma de aterrizar esto en otros escenarios, yo siempre voy a citar el trabajo de la profesora Marisol de la Cadena, donde ella habla de indígenas mestizos, por ejemplo. Esto para pensar las llamadas identidades culturales, donde se ha visto estas identidades como, de nuevo, unidades bien delimitadas, ¿sí? Y autoproducidas que se mantienen separadas, ¿cierto? Entonces, lo indígena y lo mestizo se, ha, se han mantenido como identidades y posicionalidades diversificadas, ¿cierto? Pero entonces, el estudio de Marisol etnográfico invita a mostrar históricamente cómo realmente no, no hubo un paso tan separado entre lo indígena y lo mestizo, ¿cierto? Eh, Sino que precisamente encontramos interacción entre lo indígena y lo mestizo. Hay trazos de prácticas indígenas en el mundo llamado mestizo blanco y viceversa, ¿cierto? Entonces crea esta categoría del indígena mestizo como un entre dos, como un resultado de esas interacciones, llamémoslo así, culturales, que producen entonces esta nueva identidad y las posibilidades de conexión parcial que se generan entre esas identidades. Entonces, bueno, eso nos va dando una idea de esa, digamos, de esa relacionalidad, ¿cierto? A la que apelan estas autoras. Un tema de nuevo importante, aquí el tema del tocar. Yo quisiera enfatizar este tema del tacto porque tiene que ver también con otra categoría importante del pensamiento feminista, es el cuidado, el cuidar como una categoría de pensamiento, ¿sí? Entonces ya nos dicen, no estamos hablando, como decía Natalie, de una ética normativa donde el ser humano tiene un código de valores, ¿sí? Que regula la relación con los animales o con los ecosistemas, ¿cierto? Y esa ética normativa tiene que estar basada en una serie de valores, ¿sí? Que deben reconsiderar la instrumentalidad, digamos, de la relación ser humano-naturaleza. Entonces, siempre en los debates de ética ambiental se habla del valor intrínseco o el valor instrumental de la naturaleza y qué serie de razones biológicas, ecológicas podemos dar para otorgarle un valor intrínseco a esa naturaleza. Entonces, algunos van a decir, es un centro que tiene vida en sí mismo, es un centro teleológico de vida. Entonces eso es lo que garantiza que yo lo pueda considerar como una otredad que tiene un valor en sí mismo. Pero entonces estas autoras nos van a decir, esto es muy abstracto y eso apoya al proyecto liberal de producción y dominio sobre la naturaleza. Y eso no es suficiente, y eso no ha sido suficiente, ¿sí? Entonces van a plantear primero, cuestionar la idea de lo abstracto universal, ¿sí? Que lo ven como una formación del patriarcado, digamos, de un logocentrismo, y nos van a dar cuenta de esa corporalidad. ¿Y qué más corporal que el tocar?
¿cierto? Y ese tocar cuestiona la idea del individuo también, porque al tocar somos tocados. Y ahí están pensando con Merleau-Ponty, por ejemplo, el último Merleau-Ponty, cuando hablaba de la carne, hablaba de un continuum que, la carne es como un continuum que plantea relaciones de reciprocidad entre diferentes entidades. ¿Mm? Entonces, el tocar entonces ellos dicen, les da forma a la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con el responder. La relación entre Donna Haraway y su perro está guiada por el responder, ¿sí? Por una comunicación no lingüística entre especies, ¿cierto? Y ese responder es diferente al reaccionar. Mucho de la etología y de estudios del comportamiento animal y de concepciones animalistas están basadas en la noción de que los animales simplemente se guían por el instinto y reaccionan. ¿Mm? Pero cuando hablamos de la capacidad de dar respuesta, estamos hablando de la posibilidad de comunicarnos con los animales, ¿sí? A través de, no vamos a decir que sea un lenguaje simbólico, lingüístico, pero sí hay un tipo de comunicación donde hay una respuesta. Digamos, los estudios que ella propone con estas investigadoras y los lobos, o las cabras, hay varios estudios que ella nos pone ahí, ahorita se me escapa el detalle, pero muestran esa capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces, mucho de lo que ella hace va muy de la mano con la etología y con personas como Gregory Bateson, ¿cierto? Grandes investigadores que estuvieron ligados a la etología. Entonces, ahí no se habla de una responsabilidad en el sentido liberal, si se fijan, donde hay un sujeto autónomo que se hace a cargo por o se preocupa por salvar la naturaleza, ¿sí? Como lo decía Darío Botero Uribe, no es un ambientalismo que se trate de salvar el medio ambiente, porque estamos separando ahí dos entidades, sino es una responsabilidad que tiene que ver con el responder y con las habilidades de afectarnos unos a otros, ¿sí? Y de colaborar unos con otros, nos van a decir, ¿cierto? De ahí viene de eso le da carne a la definición de simbiogénesis de Donna Haraway. Entonces ahí el tacto es algo muy importante y esto tiene que ver con la idea del cuidado y la ética feminista del cuidado. Entonces, el cuidarse fue, digamos, todas estas discusiones tenían que ver con que en el marxismo, por ejemplo, se descuidaba el lugar de la mujer, ¿sí? Y nunca se consideró el ámbito del hogar y las formas del cuidar en el hogar como parte del sistema de producción, sino siempre se privilegió la fábrica, ¿cierto? Entonces, esta visibilización de la acción en un primer momento, digamos, del cuidar de la labor en el hogar, ¿sí? Digamos, es desarrollada se expande como una categoría analítica, que también debe dar cuenta de esa complejidad del sistema de producción. Y derivaciones más recientes de esa noción del cuidado, pues van a influir desde a las geógrafas feministas, por ejemplo, o a pensadoras de la ética, ¿sí? Donde precisamente el cuidar invita a pensar relacionalmente, ¿cierto? Entonces, lo que se plantea y nos dice Tronto es, el cuidado se refiere a todo lo que hacemos para generar interdependencia, ¿cierto? Y eso no es un contrato moral abstracto, no es un contrato social abstracto, sino es algo que se hace en la cotidianidad, digamos, en el barro, como nos dice Donna Haraway, en el sentido de esas relaciones del tocar, ¿sí? Que se generan en el día a día. Entonces, nos va a hablar de esa diferencia entre lo áptico y lo óptico, ¿sí? Que la creatividad áptica nos habla de
intimidad, de conexión, muy diferente a esa perspectiva de la distancia, del conocimiento representacional. Aquí estoy hablando de teoría representacional en el sentido epistemológico y no, de pronto me van a entender en el sentido, por ejemplo, de Stuart Hall necesariamente, ¿no? Estoy hablando en sentido epistemológico con esos debates de la ciencia. Entonces, esa distancia del sujeto-objeto es, pues, desplazada por esa intimidad del tocar y del cuidar y de mantener las redes de la vida en el día a día, ¿cierto? Entonces, esto produce una serie de estudios también donde se atiende a esas redes afectivas del cuidado. Por ejemplo, para el caso de las comunidades amazónicas en Zapara, en Ecuador, donde hay una serie de conflictos por la extracción del petróleo se ha producido, digamos, el desplazamiento de las prácticas del cuidado en relación a animales, plantas, ecosistemas, porque las mujeres entran en un circuito de producción en el que deben quedarse en la casa porque sus maridos salen a trabajar. ¿Sí? Hay una transformación en las relaciones de trabajo que produce la pérdida de las relaciones del cuidado extendidas, ¿cierto? Y se generan unas formas de dependencia salarial, ¿sí? Entonces, digamos, ese estudio hecho por Cielo y Carrión sobre las comunidades Zapara en el Amazonas muestra es la pérdida, digamos, de esas relaciones extensivas del cuidado y digamos, el encerramiento de esa habilidad del cuidar a las relaciones exclusivamente del hogar. Pero no es lo mismo que se ve en otras comunidades. Por ejemplo, hay el estudio de Neera Singh en India, donde se muestran los procesos de restauración, ¿sí?, del bosque, y ella va a apelar a la categoría de trabajo afectivo, ¿cierto? El trabajo no es solo un trabajo intelectual, ¿sí? No es solo un trabajo instrumental de medios y fines, como lo planteaba la racionalidad instrumental de la teoría de Frankfurt, sino es también un trabajo afectivo que está implicado en la restauración del bosque, ¿sí? Y el trabajo efectivo pues tiene que ver con el cuidado y la transformación y al cuidar se transforman de manera recíproca las subjetividades. Entonces el cuidado es una categoría que nos permite también dar cuenta de esa dimensión afectiva que nombrábamos al principio de la sesión, ¿cierto? Eso que es innombrable pero que está ahí también, eso que va, esa realidad sociosituada que va en paralelo a la realidad sociocultural, ¿sí? Que es el ámbito de producción hegemónica. Ahora, también es posible referirse a otros escenarios del cuidado, por ejemplo, de especies carismáticas como el oso panda o en Colombia el tema de los delfines rosados, ¿cierto? Entonces el cuidar nos va a remitir a esa pérdida de relaciones donde se separan un sí mismo individual abstracto de todas las relaciones de contacto en las que estamos desde ya siempre involucrados. Y hacia eso va a apelar la noción de intraacción. Entonces, esto afecta, digamos, las maneras de entender la epistemología, ¿sí? Porque, o las formas del conocer. El conocer no es un conocer representacional, ¿sí? Sino es un conocer performativo, es un conocer que hace, ¿cierto? Y de ahí la importancia de generar prácticas que produzcan diferencia, ¿sí? Y que generen nuevas versiones de la realidad, así como las ondas se expanden y van creando más diferencias interactivas, ¿sí? Esa es un poco la invitación que nos hacen estas autoras. Yo estoy intentando volver aquí voy a parar de mostrar. Para referirme al trabajo de Vandana Shiva, digamos, por último, a ver, digamos que aquí vienen. Otra autora importante de lo que podríamos llamar ecofeminismo, básicamente ecofeminismo, digamos, porque las otras autoras pues están más adscritas a esa, ya está compartido, esa teoría feminista, estudios feministas de la ciencia y el feminismo materialista, pues es Vandana Shiva, que es una
activista intelectual de la India. Ella es doctora en física, ¿sí? Y ella estuvo muy ligada al movimiento Chipko en la India, que fue famoso porque se veían a las mujeres abrazándose a los árboles para que no se los cortaran, porque de ese bosque depende su alimentación. Entonces, ellas van a criticar ese capitalismo patriarcal que está basado en la idea de producción, ¿cierto? Y que excluye las prácticas de reproducción de la vida. Entonces va a plantear esa crítica a la globalización que privatiza los llamados recursos naturales, el agua, el aire, ¿sí? Y a través de la generación también de patentes sobre la vida, ¿cierto? Lo que ella denomina biopiratería, ¿sí? Bueno, esto es algo que ya tocamos la clase anterior con el tema de la biocolonialidad, es decir, como las nuevas formas de inscripción de aquello que se llama natural dentro de las formas de acumulación de capital. Entonces hoy en día hablamos de una especie de biocapitalismo que se alimenta precisamente de la materialidad biológica y lo hace a partir de generar nuevas maneras de privatizar, como a través de las patentes sobre la vida biológica. Ella ha sido una abanderada de la crítica y de la resistencia a ese tipo de patentes sobre la vida. Y va a apelar a esa seguridad ecológica que busca el control democrático sobre el agua y la alimentación, es decir, una especie ella dice seguridad ecológica en la traducción, pero podríamos entenderlo aquí en Colombia cuando se hablaba de soberanía alimentaria también, ¿no? Es decir, la capacidad de que las comunidades decidan sobre los procesos de reproducción de sus ecosistemas de manera autónoma. Y esta noción de la autonomía es muy importante porque es lo que garantiza el control sobre los recursos. Y creo que eso es lo que está en cuestión frente a esos nuevos desarrollos de la biotecnología, entre otros. Entonces, frente a esto ya va a plantear las culturas de la abundancia, ¿sí? La noción de la abundancia frente a la productividad, algo que también es semejante a otros espacios como el de la Amazonía, donde se plantea la toma de lo común, de lo colectivo, ¿sí? Y lo común son aquellos elementos que permiten la reproducción de la vida. Y estas son economías que coexisten con la economía, digámoslo así, capitalista, ¿sí? Son economías que son agenciadas por este tipo de colectividades, ¿sí? En la India, en el Amazonas, en México. Pero también vamos a ver en una de las sesiones con los movimientos de la transición y el de crecimiento o el postdesarrollo, también son movimientos que están activados dentro de las sociedades complejas, ¿sí? Para no pensar que estamos romantizando únicamente estas comunidades que viven en los bosques, ¿cierto? Bueno, pero Vandana Shiva, para retomar el tema, ella va a plantear este tema de la no violencia, pues ella hace el seguimiento a la filosofía de Gandhi de no responder con violencia, porque la violencia lo único que hace es generar más violencia, es como una serpiente que se muerde la cola, y el caso colombiano pues va paradigmático en ese sentido. Entonces, el tema de la compasión, también muy en resonancia con el trasfondo hinduista, budista que está en la India, y que la compasión tiene que ver con el origen codependiente, ¿cierto?, de las entidades de lo real, ¿no? Que es otra forma, digamos, sería otro tipo de relacionalidad. Hoy en día estamos viendo la explosión de muchas teorías sobre la relacionalidad, ¿sí? Y obviamente el pensamiento hinduista, budista, durante milenios ha tenido una filosofía relacional. Entonces, Vandana Shiva apela a ese trasfondo filosófico para, digamos, buscar maneras de autonomía, de autoorganización.
¿sí? Y nos plantea la idea de una democracia de la tierra, ¿sí? Donde ella lo ve, digamos, en el lenguaje de la diversidad de identidades y del valor intrínseco de las especies, ¿no? Y apela a economías vivas, lugares vivos, culturas vivas, ¿sí? Que hacen, digamos, frente al proceso de globalización y privatización. Bien, entonces eso es un poco más en detenimiento lo que plantea Vandana Shiva y el ecofeminismo, y básicamente una crítica al patriarcado, porque para ellas la dominación de la naturaleza ha planteado a la vez la dominación sobre la mujer, ¿sí? A través de la violencia. Y tiene que ver con que ha prevalecido este tipo de masculinidades tóxicas, ¿sí? Que están centrados en la competencia, por ejemplo, y que están centrados en la guerra, en las estrategias de guerra. Entonces hay una articulación, hay una interseccionalidad entre esa formación capitalista y el patriarcado y el logocentrismo también, que eso se articula ahí con teóricas feministas europeas. Entonces de ahí su invitación a pensar la reproducción de la vida, el mantenimiento de la vida, ¿sí? Y son temas que vienen a cuestionar, por ejemplo, el tema del Producto Interno Bruto. Ella le plantea un debate así la única manera de determinar la vida buena de las sociedades es a través de un resultado que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces invitan a complejizar esa categoría del Producto Interno Bruto y a dar cuenta de otras variables que tienen que ver con esa reproducción de la vida. En Latinoamérica, pues ya sabemos, hay debates en torno al mundo andino y el buen vivir, que también están replanteando esas, digamos, nociones hegemónicas de desarrollo. Pero lo que quería llamar la atención son diferentes aproximaciones desde la teoría feminista a diferentes construcciones de la relacionalidad y del cuidado. Bien. Bueno, hasta ahí serían unas ideas de exposición. No sé si quieran retornar a los textos. Vale, Juanca. Digamos, comentar que estamos en este momento transmitiendo vía Facebook Live y me gustaría leerte un comentario del Facebook Live que hace la profesora Noraide Ramírez Sánchez. Un comentario, de pronto lo voy a leer como para que tú, pues, si tengas algún comentario, qué es lo que digamos, te parece, ¿no? Lo voy a leer literalmente. Dice, pero es que nosotros somos animales. Es complicada la diferencia que hace. Desde la etología es muy cierto que lo que sucede en la relación con las demás especies es el gran desconocimiento que tenemos del otro, ¿no? Digamos, un comentario allí que nos hace la profesora Noraide Ramírez Sánchez desde el Facebook Live de la maestría. Voy a anotar acá. Desde la teología. No, ya te leo. Pero, no, desde la etología, ¿no? Vuelvo y leo. Pero es que nosotros somos animales, ¿no? Entonces, es complicada la diferencia que hace. Desde la etología es muy cierto que lo que sucede en la relación con las demás especies es el gran desconocimiento que tenemos del otro. Bueno. Entiendo yo que hay como... que claro que tú nunca lo expresaste así, ¿no? Siempre has dicho que es necesario pensar esas, digamos, pensar no con esas dicotomías de lo natural y lo artificial, o pensar en exacto, no, pero de pronto me parece que es importante que si tienes algún comentario, porque está el comentario acá en el Facebook Live, ¿no? Ya, o si hacemos una ronda, yo voy anotando para responder. Listo. También por acá, por el chat del Zoom, dejan otras preguntas. Déjame un momento. Dice, María Alejandra nos comenta, si dejáramos de vernos como individuos y nos viéramos como una colectividad, ¿cómo podría eso influir en nuestro comportamiento? ¿Hay sociedades humanas que le dan más valor a la colectividad que al individuo? ¿Cómo la representación mental individuo afecta nuestra realidad inmediata? El comentario por el chat.
Marcela Celi también nos pregunta, Juan, hola, si fuéramos a rastrear, ¿cuándo en términos de tiempo y o de escuelas de pensamiento dirías tú que se dio esa ruptura, la individualización? Sí, tienes razón, Oscar. Voy a hacer exactamente eso. Pues estamos en ¿Cuándo se dio la vía Facebook ruptura? Live, entonces, Ah, profe Noraide, si nos puedes ampliar, sí, por favor. dice, Individualización. me refiero al Ah, aspecto comportamental. Habla la profesora Noraide en su comentario en el Facebook. Voy entonces otra vez a retomar ese comentario y leo, digamos, la aclaración que ella hace como para que lo tengas más claro, Juan Camilo. Dice, pero es que nosotros somos animales. mm, Es complicada la diferencia que hace. Desde la etología es muy cierto que lo que sucede en la relación con las demás especies es el gran desconocimiento que tenemos del otro. Apunta, ujú, me refiero al aspecto comportamental. ujú. El profesor Juan Pablo Sánchez de la maestría también vía Facebook Live nos hace un comentario y una pregunta. Nos dice, en la idea de que primero son las relaciones que las entidades, ¿cómo veríamos las historicidades de las entidades que entran a una nueva relación? Repito, en la idea de que primero son las relaciones que las entidades, ¿cómo veríamos las historicidades de las entidades que entran a una nueva relación? Mm. Les agradecemos a todos nuestros espectadores a través del Facebook Live. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, escribirlo. Yo estoy leyendo simultáneamente en la página del Facebook Live. En este momento tenemos 15 espectadores en la página del Facebook Live de la maestría y en la sesión de Zoom tenemos 36 participantes. Mm. Bueno, si no hay otro comentario o cómo pueden también responder las preguntas, también pueden intervenir, interrumpir. Eh, a ver. Sí, pareciera contrafáctica la idea de que son las relaciones las que priman sobre las entidades, porque nuestro software aquí está marcado por la metafísica substancialista que precisamente considera que la substancia tiene algo que le subyace, que constituye su interioridad y que la mantiene en el tiempo. Pero esa perspectiva es difícil de que dé cuenta de las transformaciones que se presentan en las entidades, ¿sí? Entonces, frente a esa metafísica de la substancia, ¿cierto? Eh, la idea de la relación, de que prima la relación, va a invitar a pensar más en términos de composiciones, ¿sí? Que de substancialidades que preexisten. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se compone una entidad? Entonces, el que se me viene a la cabeza es el ejemplo del fuego. El fuego es una entidad, podemos decir que es un objeto, utilicemos una visión de objetos. Entonces, el objeto fuego está compuesto por la relación entre, pues, madera, oxígeno, y no sé, se me ocurre el viento. Bueno, pero es la composición lo que genera, son esas relaciones que están activas, lo que produce ese compuesto, ¿sí? Entonces, asimismo podemos ver las diferentes entidades. Son las entidades sociales, por ejemplo, ¿sí? No sé, son las relaciones de género, como se han establecido en un determinado momento, lo que componen, digamos, las prácticas de ser hombre o ser mujer. Y podemos rastrear en el tiempo la historicidad de esas relaciones, ¿cierto? Y cómo esa relacionalidad
puede cambiar porque nuevas composiciones afectan a esa relacionalidad que genera un tipo de práctica del género en un momento determinado para conectar con el tema de la historia, ¿sí? Entonces es como una perspectiva para un análisis que no asume una entidad predada, llámese mujer, hombre o naturaleza, o estructura de clase, ¿sí? O infraestructura económica, ¿cierto? Sino que es una perspectiva analítica que atiende a no supone que hay nada antes, no hay nada predado, sino que el experimento es observar cómo son las relaciones las que componen estas prácticas económicas en una ecología de organizaciones singular, ¿sí? Y eso puede verse cómo se transforma en el tiempo, porque porque esas relaciones entre elementos heterogéneos que llegan a lograr un momento de consistencia, ¿sí? Generan precisamente ese momento de consistencia o propiedad emergente es lo que genera una novedad, ¿sí? Porque emerge algo que no estaba dado, digamos, en esas partes, ¿sí? Eh, entonces, esas relaciones se van transformando. ¿Mm? En el ejemplo de los lobos, uno puede narrar la historia de la humanidad como que hubo un paso uniforme de evolución que solo tenía que ver con las relaciones entre primates a neandertales, etcétera, ¿sí? Y después entre humanos. Pero si, por ejemplo, nos contamos una historia de la evolución de esas comunidades humanas neandertales con los lobos, porque los lobos tenían, no sé, habría el detalle histórico, digamos, relaciones de protección, relaciones de acompañamiento en la casa, y cómo se fue domesticando el lobo y se volvió entonces lo que llamamos hoy en perro, pero esa domesticación del lobo también implicó la domesticación de ese llamado humano, ¿sí? Entonces me estoy fijando en la relación, no estoy quedándome o no estoy poniendo atención exclusivamente al lobo como entidad separada y a esa comunidad humana, en tanto separados, ¿sí? Entonces, de esa manera, digamos, podemos decir que priman las relaciones en esta perspectiva de análisis sobre las entidades. Entonces, el método es un método de componer, de cómo se compone una determinada configuración relacional en un momento determinado, ¿cierto? De nuevo, no apelo a una estructura predada, ¿sí? Que me permite explicar este tipo de comportamiento está dado porque pertenece a determinada clase social, ¿cierto? Sino que miro los devenires y los cambios que pueda tener esa configuración relacional en ese sujeto social o en ese grupo para dar cuenta de su composición, ¿sí? Entonces, yo lo entiendo, lo que nos proponen ellas es como una perspectiva de análisis que ellas denominan entonces interferencia o difracción frente a la representación, ¿sí? Y a, a la representación, ¿sí? Representación versus performatividad. Entonces, bueno, podemos seguir intentando desarmar esto. Pareciera contrafáctico porque nosotros de hecho solo vemos entidades separadas, ¿cierto? Pero si nos podemos saber, toda entidad separada tiene una historia de composición. La silla fue creada con madera que vino del tal bosque y luego el algodón viene de donde viene de ciertas plantaciones en el suroccidente colombiano. Entonces uno puede rastrear las realizaciones que componen esa entidad. Y esa es la invitación a pensar, digamos, esas asociaciones que van más allá de los conglomerados humanos y que no son solo decisiones que toman, no es un asunto solo de toma de decisiones, no solo. O sea, sí tiene que ver con toma de decisiones, pero también hay una red de relaciones, ¿cierto? Y de factores que intervienen en esa toma de decisiones. Entonces es dar cuenta de todo ese diagrama que se produce en una configuración
naturo-cultural, como nos va a decir Donna Haraway. Entonces, hacia eso va un poco la idea de las relaciones. ¿Cuándo es el origen de la individualización? ¿Cómo se dio esta individualización? Pues poco, a ver, pensando con... Juanca, la señor, pregunta vuelvo y te la leo. ¿Cuándo en términos de tiempo y o de escuelas de pensamiento dirías tú que se dio esa ruptura? ¿Cuál ruptura? La individualización. ¿será que la individualización tendrá que ver como con la ruptura entre cultura y naturaleza? De pronto voy a entenderlo así. O como esos procesos de individualización que marcan la llamada modernidad. Eh, pues, a ver, históricamente, pues se me viene a la cabeza el tema griego, ¿no? Que dentro de la tradición de pensamiento moderno occidental, pues es como lo que se representa como el origen, ese punto de origen de la sociedad occidental, lo cual es un tema también bien cuestionable, ¿sí? Yo creo que con esta, a ver, aquí me pierdo un poquito. Eh, por ejemplo, voy a decir, con Platón y la separación entre el mundo de las ideas y el mundo terrenal, ¿sí? Eh, empezamos a ver el origen de ese dualismo, digamos, ontológico, ¿sí? Que tiende a separar, digamos, diferentes entidades, ¿sí? Y la misma idea de la metafísica de la sustancia en Aristóteles también tiene que ver con esa separación de considerar que las entidades tienen una sustancia estable, ¿sí? Y que están separadas entre ellas, ¿sí? Algunos van a decir, bueno, pero en el mundo griego estaba la noción de physis y la noción de physis se entendía como un continuum en toda digamos, en toda la realidad. Y la physis es algo que incluía lo humano y lo no humano también, ¿cierto? Pero son precisamente estos pensadores, yo creo que el mismo Aristóteles, que ayudan en esta creación, digamos, de dualismos ontológicos. La misma idea de democracia, del demos, que era representado por hombres blancos y libres, o hombres libres, ahí no habría ese tema del blanco, pero los hombres libres, el demos es aquel que tiene la capacidad de la palabra, ¿cierto? Y es aquel que tiene la capacidad del lenguaje racional. Ese es el que constituye el espacio del demos, ¿cierto? Y eso va a excluir los esclavos y las mujeres, ¿sí? Entonces son momentos de generación de ese dualismo que forma parte del proceso de individualización. Ahora, el tema de cómo Platón separa la realidad entre una realidad muy real, que es la de las ideas, donde están las esencias, y las copias, que es donde están las entidades del mundo ordinario, pues va a darle un trasfondo también que se junta con el judeocristianismo, ¿cierto? Y ya cuando pasamos a la fase judeocristiana, las interpretaciones que se hicieron en la Biblia también van a generar una separación entre la creación, ¿sí? Y el dueño de esa creación o aquel que se le encarga el manejo de esa creación, que serían los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando Adán y Eva comen del árbol de la manzana del bien y del mal, entonces hay una separación, ahí hay como una narrativa mitológica de la separación, ¿cierto? Y se le dice al ser humano que debe cuidar y proteger a la creación, y que él es el dueño y debe dominar y expandirse sobre la tierra, ¿cierto? Y todos conocemos la narrativa mitológica cristiana. Para algunos intérpretes, desde la lectura ecológica, pues eso marca también esa separación entre lo natural, que es algo para ser dominado, y
el ámbito de lo cultural, ¿sí? Otros intérpretes de la Biblia pues van a decir eso fue una mala interpretación y lo que se planteó fue que el hombre debería ser administrador, buen administrador, un buen pastor, un responsable de esa creación. Entonces, bueno, pero como estamos hablando de un poco la genealogía de esa individualización en tanto se separa sociedad y cultura y naturaleza, ¿no? Entonces el momento judeocristiano pues también marca ahí un lugar importante. Y bueno, todos sabemos también en el momento del paso de la sociedad feudal al mundo llamado burgués o al comienzo de la sociedad moderna, pues esa actitud pragmática y fáctica del comerciante italiano burgués también marca una distancia frente al mundo medieval, que era un mundo totalmente imbuido por lo tecnológico, por lo teológico, por la búsqueda de la salvación del alma, ¿cierto? Y esa actitud pragmática frente al mundo tiene que ver con el desarrollo de una noción instrumental. También hay una relación instrumental con la naturaleza, que implica su uso, ¿cierto? Entonces, eso va a producir la noción de Bacon del conocimiento es poder. Esa experiencia social se cristaliza en la filosofía de Bacon cuando habla del conocimiento es poder. Y obviamente ellos están planteando en una serie de dualismos, de separaciones entre lo que es las cosas y las entidades propiamente pensantes que tienen intencionalidad, ¿cierto? Y ahí el pensamiento de Descartes pues es paradigmático y es el comienzo de esa separación también entre el cuerpo y la mente, ¿cierto? Entre la realidad de la res extensa, las cosas, digamos, con cierta extensión y las cosas pensantes, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí uno puede hacer ese trazo genealógico del proceso en que se genera esa serie de dualismos que empiezan a entender esa división yo-otro, ¿sí? A nivel, digamos, histórico-filosófico. Otros serían ya los debates de mirar cómo a nivel comportamental, digamos, desde ciertas corrientes de la psicología, cómo se entienden estas formas de individualización pero todas esas formas dentro de la psicología, no sé, cognitivista de mediados del siglo XX, esa forma de la individualización supone la idea de una entidad abstracta que es el yo, ¿cierto? Y el yo pareciera que habita en nuestras mentes y es aquello que provee intencionalidad y que entonces me separa de una otra edad, ¿sí? Pero esas mismas, digamos, dentro de la filosofía de la mente o ciertas corrientes cognitivas, pues se está hablando de que el yo no existe realmente, ¿no? Solo existen los modos de la atención. Y es precisamente en la práctica de la atención, ¿sí? Sea en relación a la memoria, sea en relación a la emoción, sea en relación a lo simbólico, es donde emerge cierta intencionalidad que le da un curso a nuestro accionar, ¿sí? Pero bueno, ahí me estoy desplazando hacia otro punto, pero creo que con esto estamos dando cuenta de cómo se crea esos mecanismos de individualización, ¿sí? Por lo menos en términos histórico-filosóficos, que están, digamos, detrás de todas estas configuraciones modernas occidentales de sociedad y naturaleza, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de hacer este tipo de genealogías desde el pensamiento ecológico o ambiental, ¿cierto? Hay un texto de Val Plumwood, la misma Patricia Noguera de Echeverry, para citar alguna bibliografía, se ha dedicado en Colombia mucho a esa siguiendo el legado de Augusto Ángel Maya, pues a rastrear esa configuración dualista de la modernidad, ¿no? La trama, digamos, unos textos de Augusto Ángel Maya, La trama de la vida, creo que es, no, perdón. Ahorita les anoto los textos, Augusto Ángel Maya, para leer a un colombiano que ha trabajado, que ya murió, pero
que es uno de los que más trabajó estas genealogías dentro de la filosofía de los procesos de individualización en tanto separación, sociedad, naturaleza. Bueno, eso por mi parte, no sé si... no sé si haya intervenciones finales o preguntas, no sé si fui claro. Sí, Franklin Giovanni nos dice algo. Sí, lo leo, Juanca. El triunfo del yo individual frente a lo colectivo tiene mucho que ver con la postura racionalista cartesiana. El ego cogito o yo pienso como sustancia invariable fue la triunfante en la modernidad occidental. Sí, muchas gracias, Franklin. Y fíjense que esa fue la modernidad que ganó, ¿no? Siempre hemos hecho la referencia, hay una modernidad que perdió, que fue, por ejemplo, la modernidad de Baruch Spinoza, ese filósofo español holandés que nos planteaba, en cambio, un continuum en todas las formas de vida, en tanto todas las formas de vida son lo que él llama los modos de la sustancia. Pero el caso es que él no plantea una división en el ser, ¿sí? No hay un ser, una res cogita, una res extensa, una separación entre lo pensante y lo extensivo, sino que hay una univocidad del ser, ¿sí? El ser se predica de manera unívoca de todos sus predicados. Entonces, son antecedentes que no ganaron. Y la pregunta, ¿por qué ganaron? Pues tendría que ver a nivel histórico, yo creo, con el tema del patriarcado, por ejemplo, si lo conectamos con el pensamiento de hoy feminista, ¿sí? Y el patriarcado está ligado al desarrollo histórico capitalista. Pues si ustedes se fijan, los que han dominado ese desarrollo ha sido ese pensamiento de cierta masculinidad, ¿sí? Entonces, creo que también ahí podríamos retomar a estas pensadoras feministas. Y es muy importante pensar desde la etología. Yo la verdad no entendí bien el comentario, pero hay un texto muy bonito que se llama ¿Cómo responderían los animales si le preguntaríamos cosas adecuadas? Algo así. ¿Qué responderían los animales si le preguntaríamos cosas adecuadas? Y donde presenta esas no divisiones esenciales entre humanos y animales, sino que sí, nosotros también somos animales, ¿cierto? Hay una cierta indistinción entre lo humano y lo animal, ¿sí? Nosotros también nos comportamos como animales, ¿cierto? Entonces, esta autora, ahorita me acuerdo el nombre, Desprez. Ella hace una filosofía a partir de nuestro comportamiento animal, ¿sí? Y a partir de esas comunicaciones no lingüísticas y a partir de, digamos, esas alegorías a cómo se comportan también ciertos conglomerados de animales en relaciones afectivas, digamos, término de los primates. Estudia mucho los primates para entender esas formas de futuridad con los chimpancés, o la capacidad de los elefantes de mirarse ante un espejo y reconocerse. Entonces, todo eso que nosotros adscribimos como esencialmente al humano, como reflexividad, capacidad de proyección en el futuro, producción simbólica, estos etólogos van a mostrar que los ciertos animales, específicamente los mamíferos superiores, también tienen comportamientos que dan cuenta de ese tipo de habilidades. Entonces, ahí la apuesta es por ese continuo, pero sin reducir las diferencias también, ¿no? De nuevo, son las diferencias que nos co-componen, ¿sí? No son las diferencias que nos separan, ¿sí? Entonces, claro que tenemos una animalidad y para algunos no deberíamos, la facultad de antropología debería quedar dentro de la departamentos de etología. Hay unos que plantean esa posibilidad, ¿no? ¿Qué es pensar con los animales? ¿Qué es pensar con las plantas? ¿Qué es pensar con la vida? Para recordar lo que nos decía Carlos.
tiene que ver con darnos cuenta de esos dialismos y estos experimentos, estos desarrollos teóricos desde Colombia, desde otros lugares, pues están intentando generar ese lenguaje que nutra posiblemente otras intervenciones socioecológicas, ¿sí? Ya no vamos a solamente a cuidar una naturaleza prístina allá afuera como siembre el arbolito y ya, ¿cierto? Eso muestra una particular manera de entender esta filosofía ecológica. Habría que, es estar con el problema, digamos, estamos en teoría y praxis, ¿sí? A ver de qué manera se generan también pues intervenciones que son muy necesarias. Bueno, siendo las 8:55, les agradezco a todos por su participación. Espero que haya sido inspirador la incursión dentro del arte y la idea es animar a tener más este tipo de intervenciones para generar imaginación y futuros presentes. Entonces, la próxima sesión vamos a cambiar de tema, vamos a ir hacia el tema del capitalismo fósil, dentro de estos debates del antropoceno, el capitaloceno, y los neoextractivismos, un poco para meternos de nuevo en el tema de la ecología política. Entonces hay dos textos, uno de Machado, 2017, y otro de un señor Jason Moore. El primero se llama América Latina y la ecología política del sur, luchas de reexistencia, revolución epistémica y migración civilizatoria. Y el del señor Jason Moore es el auge de la ecología mundo capitalista. Entonces vamos a invitar a pensar ahí. En la sesión anterior criticamos la idea del capitalismo como una generalización. Aquí se va a intentar pensar con la idea del capitalismo, digamos, reconsiderada desde, por un lado, desde la teoría del sistema mundo de Wallerstein. Entonces, en vez de sistema mundo, este autor propone una ecología mundo capitalista. Y con Machado, pues más las discusiones desde la ecología política latinoamericana, donde se habla más de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Bueno, eso, y en principio tendremos como invitado, ojalá pues las situaciones sean favorables, a Ignacio Valero, un conocedor de la obra de Marx y de derivaciones posteriores del marxismo. Entonces sería como una perspectiva ecomarxista la que intentaríamos pensar la siguiente sesión. Entonces, muchas gracias a todos, todas, y nos vemos en la próxima sesión. Vale, Juanca, antes de que nos vayamos, recordar que estamos transmitiendo vía Facebook Live. El próximo viernes tendremos de igual manera la transmisión. Empezaremos esta vez desde las 6 de la tarde para la conexión por Facebook Live. Agradecer mucho a nuestros, a las 19 personas que nos estuvieron viendo por Facebook Live. Gracias por su atención y bueno, eso es todo. Recordar además que los estudiantes que están inscritos, los estudiantes de la maestría y las personas externas que se inscribieron, pues tienen el enlace a las lecturas, ¿no? Para que las puedan ver. Bueno, entonces muchas gracias a todos y bueno, ya a todos, ¿no? Gracias, Juan Camilo. Como siempre, muy interesantes sus aportes. Gracias, hasta luego. Chao.